no poseemos. De alguna manera, en lo personal yo lo hago. Si no poseo algún conocimiento, pues indago un poco más. Solo que ahora pues tenemos esa gran bendición de tener a un clic de distancia, en el bolsillo de nuestros pantalones, información importante, instrucción importante. Para nuestro diario vivir también necesitamos instrucción. Para nuestras profesiones hemos sido instruidos por personas que tienen el conocimiento adecuado para que podamos ejercer nuestras profesiones. Estudiamos, indagamos, investigamos. Algunos hacemos trabajo de investigación final como tesis y presentamos un proyecto, pero si nos damos cuenta estamos en un constante movimiento y búsqueda de información. Cuando hay información que puede llegar a nuestras manos, es buena información. La red está plagada de muchas cosas, buenas y malas. Y es por eso que también muchos de nosotros cuidamos a nuestros niños, porque hay mucha información y mucha desinformación. Hoy estamos reunidos acá recibiendo instrucción de nuestro Dios. Hemos sido congregados y hemos sido llamados para adorarle, pero también para recibir su consejo y su instrucción. Y nos hemos detenido en estas últimas semanas en una parte muy bonita de la Biblia, que son los libros poéticos y los libros sapiensales. Los libros sapiensales son aquellos libros que nos llevan más hacia la sabiduría, pero a la sabiduría de Dios. Y en estos libros sapiensales que está Job, también encontramos el libro de los proverbios. ¿Y qué es un proverbio? Un proverbio es un dicho de un sabio. Los proverbios no son propiamente de esta cultura judía, sino son también parte de la literatura de muchas otras culturas. Dichos de sabios, pero nuestros proverbios tienen algo que los otros no, y es que descansan en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría de Dios. El proverbio 1, en su versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y eso es lo que los hace únicos, en donde descansa esa sabiduría. El libro de los proverbios, en su primer versículo, nos dice que son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, de aquel rey que conocemos que fue sabio y pidió a Dios sabiduría y le fue entregado. No nos vamos a enfocar ni vamos a hacer mayor referencia a las decisiones no tan sabias, pero tenemos ante nosotros una colección de varios capítulos donde hay muchos dichos para beneficio nuestro, para bondad nuestra. Debemos buscar ese consejo. Esta primera parte de los proverbios, que comprende estos primeros capítulos, nos habla acerca de la sabiduría. El capítulo 3 habla como un padre que habla a un hijo. Y de hecho es así. Esa cultura de esa época mandaba, y más que la cultura, la palabra de Dios mandaba a que los padres instruyeran a sus hijos en la ley de Jehová. Vemos a un Josué, pero vemos también a un profeta, acabamos de leer el libro, está viendo el nombre, vemos a un Esdras parado delante del pueblo, hablando la ley y haciéndosela recordar. Vemos lo importante que era para esa época el recordar la ley y el consejo de Dios. El proverbio 3 comienza diciendo: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Un padre que nos recuerda. Si la cultura indicaba que los padres debían instruir a sus hijos en la ley y en la sabiduría de Dios, porque no está hablando de la sabiduría propia del padre, sino está hablando de la sabiduría que el padre ha adquirido a través del consejo de Dios, a través de aquello que Dios había establecido para el beneficio de las personas. Y el padre ha hecho propios esos mandamientos y le pide a su hijo que los guarde en su corazón. Una instrucción es una explicación sobre cómo hacer algo. Qué importante es que seamos instruidos.
nos enseñan a leer y nos dan instrucciones. Nos enseñan a escribir y nos dan instrucciones de cómo debemos hacer los trazos. Para caminar, quizá traigamos ya en nosotros el impulso de poder caminar, pero de todos modos somos guiados. Qué importante es recibir instrucciones para poder desempeñar cada tarea, cada función de una manera correcta. Y nosotros como cristianos no somos la excepción, somos instruidos por nosotros. Somos instruidos, tenemos delante de nosotros 66 libros que componen la Biblia, que más que la Biblia como colección de libros, es la palabra de Dios, que así creemos que es toda palabra de Dios, desde el versículo 1 de Génesis hasta el último versículo del libro de Apocalipsis. No nos hemos limitado a creer que solo algunas porciones son la palabra de Dios, sino hemos entendido que en su totalidad la Biblia es la palabra de Dios, y así lo creemos. Y creemos que por ser la palabra de Dios es también su sabiduría. Este libro de Proverbios nos habla de muchas situaciones y cosas que son necesarias para nuestro diario vivir. Son cosas que vamos a ir viviendo en el día a día y que vamos a tener que ir sobreponiéndonos a ellos, pero con la inteligencia que Dios nos ha dado. Luego de que este padre exhorta a su hijo a guardar sus mandamientos en su corazón, le dice que tendrá largura de días y de años y su paz aumentará. ¿Cómo no? Si seguimos toda la instrucción de Dios, ¿acaso no seremos beneficiados por su gracia? ¿Acaso no seremos beneficiados con la paz que sobrepasa todo entendimiento? Ser sabio es buscar la sabiduría, es buscar el temor de Dios, porque ese es el principio de toda sabiduría. Muchas veces nos creemos más sabios por el conocimiento que hemos adquirido a través de ti, por nuestras propias experiencias, pero quizá nuestras propias experiencias a veces no han sido basadas en las mejores decisiones. Y claro, ganamos experiencia en la vida, pero la experiencia no lo es todo si no tenemos la sabiduría de Dios con nosotros. El mundo afuera puede estar plagado de sabiduría, de conocimiento que les da bienestar a aquellos que no se acercan a Dios, pero nosotros tenemos la sabiduría de Dios en nuestras manos. Somos llamados cada domingo a exaltar el nombre de Dios y a escuchar su instrucción, y debemos anhelarlo, porque esa sabiduría nos alcanzará largura de días y de años y nos aumentará la paz. En este proverbio el escritor nos deja ver lo importante que era que un padre instruyera a su hijo. Vemos el Antiguo Testamento con muchos pasajes, como se los decía anteriormente. Josué dando instrucción de que las familias deberían de instruir a sus hijos. Y de ahí es donde tomamos parte de nuestra base para nuestros cultos familiares. Lo importante es que aquellos que somos padres instruyamos a nuestros hijos, a nuestros esposos en la palabra de Dios. Que seamos nosotros eficientes, que seamos nosotros consecuentes y estudiemos la palabra de Dios para nuestro beneficio y el beneficio de nuestras familias. No solo repetir, sino atesorar y guardar en nuestro corazón, para que de nuestro corazón salga también sabiduría y palabra del Señor. El versículo 3 dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. La manera en la que los proverbios han sido escritos utilizan muchos sinónimos. Se repiten muchas palabras diferentes que quieren dar una misma idea posteriormente. Y acá la palabra misericordia y verdad también habla acerca de los mandamientos y la sabiduría. Este padre exhorta a su hijo doblemente a que guarde la palabra y la sabiduría de Dios, que la ate a su cuello y que no se aparte de él, que la lleve frente a él. Quiero insistir, en esa época quizás no había un compendio de libros como tenemos ahora, de 66 libros que podemos portar en nuestro bolsón, que portamos también en nuestro celular. Ellos tenían
otro tipo de literatura, pero también tomaban de la ley de Dios las cosas que necesitaban que todos y que todas eran buenas. Hoy nosotros tenemos esa dicha de tener en nuestras manos la palabra de Dios y su consejo. Estamos siendo nosotros, estamos trabajando nosotros y estamos buscando la palabra de Dios y su consejo todos los días de nuestra vida. Porque muchos de nosotros nos vislumbramos, nos emocionamos por adquirir otro tipo de sabiduría. Los mismos proverbios nos dicen que deberíamos de buscar la sabiduría y el consejo de Dios como el oro, como la plata. Pero pareciera que a veces nos detenemos a buscar otro tipo de situaciones más que eso. Porque quizás nos ha vendido el mundo la idea de que no es tan importante. Porque quizás nos ha vendido el mundo la idea de que el escudriñar las escrituras solo sean para aquellos que tienen un llamado a predicar, un llamado a enseñar. Pero no, la sabiduría de Dios está ahí para todos nosotros que hemos sido llamados a Él. Atémosla a nuestro cuello, llevémosla frente a nosotros. Esta parte del proverbio termina diciendo cuál es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de guardar en el corazón los mandamientos? Aquello que el Padre nos manda para nuestro mayor y mejor beneficio. Y nos dice que hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La semana pasada y esta mañana hemos considerado a Job. Es un libro también plagado de mucha sabiduría. Hemos tenido la gracia de Dios de poder detenernos a considerar la sabiduría que hay en ese libro. Pero veamos los primeros capítulos de Job y veamos que Job tenía un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Y este proverbio nos dice que al guardar los mandamientos de Dios hallaremos gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. No somos perfectos, hermanos. Job tampoco era perfecto. Job era visto así por el buen testimonio, por el Espíritu de Cristo que habitaba en él, como habita en nosotros. Somos vistos a través de su Espíritu. Y hallamos gracia y buena opinión delante de Dios, porque Dios nos ve a través de su Hijo Jesús, que es la sabiduría. Tener buen testimonio de Dios, el buen testimonio delante de Dios. Es deleitarnos en su palabra. Tener buen testimonio delante de los hombres es testificar de las bondades que Dios nos ha dado por ser obedientes a aquello que nos ha mandado. Hay 10 mandamientos y de esos 10 mandamientos se desprende un montón de más ordenanzas, pero no nos detenemos en el día a día a estudiar esas ordenanzas. Pasamos por alto cosas muy importantes que son beneficiosas para nosotros. Muchas veces con el hecho de no tomar la seriedad de congregarnos. Echamos en saco roto la instrucción de apartar un día para alabar al nombre de nuestro Dios. Con el hecho de no escudriñar las escrituras y preferir la televisión, preferir las redes sociales, preferir otras actividades antes que encontrar un deleite en las cosas que son realmente importantes. Porque ponemos énfasis en las cosas que son pasajeras, pero no nos detenemos a ver y a considerar las cosas eternas que nos van a dar un mejor y mayor beneficio. Hermanos, yo quiero que abran su Biblia en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 24. Y ya en un momento lo vamos a ver. Sí. Primera de Corintios 1, 18 al 24. La sabiduría de Dios, hermanos, es mayor que la nuestra. Eso es claro. Con nuestra sabiduría propia alcanzamos
únicamente cosas no muy buenas. Adán decide algo que no era tan correcto. Solo una cosa tenía que hacer, y era no comer del árbol del bien y del mal. Y con su propia sabiduría decide comer. Y vemos toda la consecuencia. Si hubiese seguido la sabiduría de Dios, quizá otra fuera la historia, pero no vamos a decir nosotros. La sabiduría de Dios es más grande que la nuestra. Dios mismo, como sus hijos, nos exhorta cada día y a través de su palabra a guardar sus mandamientos y a tenerlos presentes. Así como anhelamos lo pasajero, hermanos, que es necesario anhelar un trabajo, que es necesario anhelar más ingresos, que es necesario anhelar más conocimiento y muchas otras cosas. Anhelemos más la palabra de Dios y todos sus mandamientos. No una, no dos, no tres, sino todas las veces que sea necesario detenernos a reflexionar en su bendita palabra, en su palabra sabia, en su palabra santa, en su palabra que nos muestra a Cristo y nos presenta la buena nueva de salvación que necesitamos. Nuestro mayor ejemplo de obediencia es evidente, es nuestro Señor Jesucristo, que confió en la sabiduría y que Él mismo es la sabiduría de Dios y que su resultado ha sido un resultado glorioso y beneficioso para nosotros. Anhelemos lo que realmente es importante. Leamos el versículo que les dije en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 24. Y Reina Valera coloca el título a esta porción de la Biblia como Cristo, poder y sabiduría de Dios, y leo para ustedes. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Caminó entre nosotros la sabiduría de Dios. Está en medio de nosotros hoy, hermanos, la sabiduría de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo considera en esta carta a los Corintios como la sabiduría de Dios. ¿Cuánto tenemos que anhelar todo lo concerniente con nuestro Dios? ¿Cuánto debemos apreciar esos momentos importantes con nuestro Dios? Esa búsqueda de Dios, esa búsqueda en su palabra, de sus bendiciones, de sus promesas y de su carácter. No sabemos todo, pero necesitamos llenarnos de sabiduría. Necesitamos saber cosas grandes que Dios quiere y busca de nosotros. Y debemos buscar ese consejo que es eterno, porque el mundo pasará, pero su palabra permanecerá. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias, porque al terminar esta noche, este día que hemos apartado para adorarte, tú nos has traído delante de ti nuevamente para adorarte y has puesto delante de nosotros tu palabra, que es sabiduría, tu palabra, Señor, que es nuestro consejo, Señor, más seguro. Te rogamos que sigas exhortándonos, que sigas llamando a nuestra atención a tu palabra, que nos ayudes a no olvidar tus enseñanzas, tus mandamientos,
y que podamos guardarlos en nuestro corazón y atarlos a nuestro pueblo. Que anhelemos fervientemente tu sabiduría. Te agradecemos por dejarnos tu palabra plasmada, Señor, en esos 66 libros de la Biblia. Que tu providencia, Señor, así lo quiso, Señor, y que hemos recibido de cada uno de esos libros sabiduría, Señor, instrucción, Señor, para nuestro mejor y mayor beneficio, y sobre todo nos has presentado a nuestro Señor Jesucristo por medio de tu palabra, Señor, y nos has mostrado ese mensaje de salvación. Te pedimos que nos ayudes y que nuestro deleite siempre esté. Te lo rogamos en ese nombre poderoso y hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.